Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película El Rey León. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2019, que es una nueva versión animada fotorrealista de la película tradicionalmente animada dirigida por Jon Favreau, escrita por Jeff Nathanson y producida por Walt Disney Pictures y Fairview Entertainment. La película está protagonizada por las voces de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfred Woodard, Billy Eichner, John Caney, John Oliver, Florence Kazumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, J.D. McCrary, Shahadi Wright Joseph, con Beyoncé Knowles Carter y James Earl Jones, repitiendo su papel de voz como Mufasa por última vez. La trama sigue a un joven león, Simba, que huye de su reino cuando su padre, Mufasa, es asesinado por su tío, Scar. Después de crecer en el exilio, Simba regresa a casa para enfrentarse a su tío y reclamar su trono. Los planes para una nueva versión de El Rey León de 1994 se confirmaron en septiembre de 2016 tras el éxito de taquilla de las nuevas versiones de Disney como El Libro de la Selva 2016. Favreau se inspiró en ciertos papeles de los personajes de la adaptación de Broadway y desarrolló elementos de la historia de la película original. Gran parte del reparto principal firmó a principios de 2017 y la fotografía principal comenzó a mediados de 2017 en un escenario de pantalla azul en Los Ángeles. Las herramientas de realidad virtual utilizadas en la cinematografía de El Libro de la Selva se utilizaron en mayor medida durante el rodaje de El Rey León. Los compositores Hans Zimmer, Elton John y el letrista Tim Rice volvieron a componer la banda sonora junto con Knowles Carter, quien ayudó a John en la reelaboración de la banda sonora y escribió una nueva canción para la película, Espíritu, que también interpretó. Con un presupuesto de producción de 250 a 260 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas, así como el remake de Disney más caro. El Rey León se estrenó en Hollywood, Los Ángeles, el 9 de julio de 2019 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de julio en los formatos Dolby Cinema, Real de 3D e IMAX. La película recibió críticas mixtas de los críticos, y muchos criticaron la falta de originalidad y por ser casi idéntica a la original. Sin embargo, recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo durante su recorrido en cines y rompió varios récords de taquilla, incluido el de convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2024, la séptima película más taquillera en el momento de su lanzamiento y la segunda película más taquillera de 2019. La película recibió nominaciones a Mejor Película Animación y categorías de canción original en los 77 premios Globo de Oro y los 25 premios Critics' Choice. También fue nominada en los 73 premios de cine de la Academia Británica y los 92 premios de la Academia, ambos por efectos visuales. Una secuela, Mufasa, El Rey León, una película que sirve tanto como precuela como secuela, fue dirigida por Barry Jenkins y se estrenó el 20 de diciembre de 2024. Trama. En las tierras del reino de Tanzania, una manada de leones gobierna el reino desde la Roca del Rey. Simba, el hijo recién nacido del rey Mufasa y la reina Sarabi, es presentado a los animales reunidos por Rafiki, el mandril, chamán y consejero del reino. El hermano menor de Mufasa, Scar, codicia el trono. Mufasa le muestra a Simba las tierras del reino y le prohíbe explorar más allá de sus fronteras. Le explica las responsabilidades de la realeza y el círculo de la vida, que conecta a todos los seres vivos. Scar manipula a Simba para que explore un cementerio de elefantes más allá de las tierras del reino. Allí, Simba y su mejor amiga, Nala, son perseguidos por un clan de hienas moteadas lideradas por la despiadada Shenzi.
Mufasa es alertado por su mayordomo, el Kalao Sasú, y rescata a los cachorros. Aunque decepcionado con Simba por desobedecerlo y ponerlo en peligro a él y a Nala, Mufasa lo perdona. Le explica que los grandes reyes del pasado los vigilan desde el cielo nocturno, desde donde él algún día velará por Simba. Scar visita a las hienas y las convence de que lo ayuden a matar a Mufasa y Simba a cambio de derechos de caza en las tierras del reino. Scar les tiende una trampa a Simba y Mufasa. Atrae a Simba a un desfiladero y les indica a las hienas que ahuyenten a una gran manada de ñus para aplastarlo. Scar alerta a Mufasa, quien salva a Simba e intenta escapar del desfiladero. Le ruega su ayuda, pero Scar traiciona a Mufasa arrojándolo a la estampida, donde muere. Scar engaña a Simba, haciéndole creer que la muerte de Mufasa fue su culpa, y le dice que abandone el reino y no regrese jamás. Luego ordena a las hienas que maten a Simba, quien escapa. Sin saber que Simba sobrevivió, Scar le dice a la manada que la estampida mató a ambos, y se presenta como el nuevo rey, permitiendo que las hienas entren en las tierras del reino. Simba se desploma en el desierto, pero es rescatado por dos marginados, un suricato y un jabalí llamados Timón y Pumba. Simba crece con sus dos nuevos amigos en su oasis, viviendo una vida despreocupada bajo su lema Hakuna Matata, sin preocupaciones en Suajili. Mientras tanto, Scar intenta convencer a Sarabi de ser su reina, pero ella se niega. Años después, un Simba adulto rescata a Timón y Pumba de una leona hambrienta que resulta ser Nala. Simba y Nala se enamoran, y ella lo insta a regresar a casa diciéndole que las tierras del reino han sido azotadas por la sequía bajo el reinado de Scar. Aún sintiéndose culpable por la muerte de Mufasa, Simba se niega y se marcha enojado. Se encuentra con Rafiki, quien le dice a Simba que el espíritu de Mufasa sigue vivo en él. Simba recibe la visita del espíritu de Mufasa en el cielo nocturno, quien le dice que debe tomar su lugar como rey. Después de que Rafiki le aconseja aprender del pasado en lugar de huir de él, Simba decide regresar a las tierras del reino. Con la ayuda de sus amigos, Simba se cuela entre las hienas de la roca del rey y se enfrenta a Scar, quien lo avergüenza por su supuesto papel en la muerte de Mufasa. Scar le revela entonces a Simba que él mató a Mufasa. Enfurecido, Simba toma represalias y obliga a Scar a confesar la verdad a la manada. Se desata una batalla entre Simba, sus aliados y las hienas. Scar intenta escapar, pero es acorralado por Simba en una cornisa cerca de la cima de la roca del rey. Scar implora clemencia e intenta engañar a Simba culpando a las hienas de sus acciones. Simba le perdona la vida a Scar, pero le ordena que abandone las tierras del reino para siempre. Scar se niega y ataca a Simba. Tras una breve batalla, Simba lanza a Scar desde la cornisa. Scar sobrevive a la caída, pero las hienas, que lo oyeron traicionarlas, lo atacan y lo matan de un golpe. Tras la desaparición de Scar y las hienas, Simba asume el trono y Nala se convierte en su reina. Con las tierras del reino restauradas, Rafiki presenta el cachorro recién nacido de Simba y Nala a los animales reunidos, continuando así el ciclo de la vida. Reparto de voces. Donald Glover como Simba, un joven príncipe león, hijo de Mufasa y Sarabi, que se convierte en el futuro rey de las tierras del reino. Glover afirmó que la película se centrará más en la infancia de Simba que la película original, afirmando que Favreau se esforzó mucho porque viéramos su transición de niño a hombre y lo difícil que puede ser cuando se ha vivido un trauma profundo. J.D. McCrary como Simba cuando era cachorro. Seth Rogen como Pumba, un jabalí afable que se hace amigo de Simba y lo adopta tras su huida de casa. También se convierte en uno de sus mejores amigos. Rogen declaró: "Como actor, no creo ser el indicado para todos los papeles. Hay muchos para los que no creo ser adecuado, ni siquiera en las películas que estoy haciendo. Pero Pumba era uno que sabía que podía hacer bien". Favreau animó a Rogen y a Billy Eichner, Timón, quienes grabaron sus voces juntos, a improvisar mucho. La elección de Rogen también marcaría la primera vez que Pumba no fue interpretado por Ernie Isabella, quien había repetido el papel en todos los proyectos de Disney en los que el personaje había participado hasta ese momento. Chiwetel Ejiofor como Scar,
hermano menor de Mufasa y rival que se apodera del trono. Ejiofor describió a Scar como más psicológicamente poseído y brutalizado que en la película original. Ejiofor comentó que, especialmente con Scar, ya sea por su voz que transmite cierta confianza o por su agresividad, siempre se sabe que al final interpretas a alguien capaz de cambiarlo todo en un instante con actos violentos atroces, capaces de cambiar por completo la atmósfera de una escena. Alfre Woodard, como Sarabi, compañera de Mufasa, madre de Simba y líder del grupo de caza de leonas. Billy Eichner como Timón, un suricato ingenioso que se hace amigo y adopta a un joven Simba tras su huida de caza. Eichner describió a Timón como físicamente el personaje más pequeño, pero tiene una de las personalidades más grandes y me encanta la combinación de ambas cosas. En cierto modo, interpreté a Timón, como he hecho con muchos de mis personajes, la idea de que puede ser pequeño de estatura, pero tiene un gran sentido del derecho, lo cual siempre es divertido de interpretar. Y que cuando Timón habla y cuando, entre comillas, es gracioso, es muy ruidoso y escandaloso, pero su canto permite ese lado vulnerable, un lado un poco más suave, especialmente en Can You Feel the Love Tonight y otros momentos. Eichner también habló de tener lo que algunos podrían considerar una sensibilidad gay, que aportó al prestar su voz a Timón. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa. Comparando su papel con el de un abuelo, Kani dijo: Rafiki nos recuerda a todos a ese sabio pariente tan especial. Su sabiduría, humor y lealtad a la dinastía Mufasa es lo que nos llena de cariño. Siempre está alegre y con chistes ingeniosos como lecciones de vida y supervivencia. John Oliver como Sasu, un Kálao que sirve como mayordomo del rey de las tierras del reino. Hablando de su papel, Oliver dijo: Creo que Sasu es básicamente un pájaro al que le gusta la estructura. Solo quiere que las cosas sean como deben ser. Creo que hay ecos británicos ahí porque tendemos a priorizar la estructura en lugar de tener una reacción emocional ante cualquier cosa. Beyoncé Knowles Carter como Nala, la mejor amiga de Simba, y posteriormente su compañera y reina de las tierras del reino. Según Favreau, el personaje tiene un papel más importante que en la película original. Shahadi Wright, Joseph como Nala de cachorro. Joseph repite su papel de la producción de Broadway. James Earl Jones interpreta a Mufasa, padre de Simba y rey de las tierras del reino, al comienzo de la película. Jones retoma su papel de la película animada original de 1994. Según Favreau, sus diálogos se mantienen prácticamente iguales a los de la película original. Florence Kazumba, Keegan Michael Key y Eric André prestan sus voces a Shenzi, Kamari y Azizi, la matriarca del clan de las hienas moteadas y sus dos lugartenientes, quienes unen fuerzas con Scar para matar a Mufasa. Taquillas. El Rey León recaudó $543.6 millones en Estados Unidos y Canadá y $1.113 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.657 millones. $53 millones provinieron de IMAX. Mi relación con El Rey León, el clásico animado de Disney de 1994, ha sido bastante turbulenta a lo largo de los años. Sabía que era una gran película, pero ese hecho a menudo se veía eclipsado por su excesiva difusión en la conciencia pública, hasta el punto de que parecía no haber ningún ámbito cultural donde la película no tuviera eco. El hecho de que mi hermana, que en aquel momento tenía 7 años, reprodujera El Rey León una y otra vez en nuestra casa, también contribuyó a mi ambivalencia hacia la película. Para preparar esta reseña, volví a ver la película original el día antes de ver el nuevo remake de acción real. Me encontré redescubriendo por qué El Rey León tiene la fuerza que tiene y por qué la película es verdaderamente atemporal. La película de 1994 es una obra maestra de la animación a la altura de lo que hizo el propio Walt Disney y su equipo original de geniales animadores. El Rey León tiene una maravillosa mezcla de drama, comedia, música, encanto y una historia que es a la vez épica y lo suficientemente íntima como para conectar con la gente. No se puede decir lo mismo de esta nueva versión de El Rey León. Claro,
Sigue el ritmo de la historia y la animación es impresionante, pero esta película no tenía alma ni corazón. Perdió el encanto y me hizo preguntarme ¿por qué existe esta película si la original de 1994 es muy superior? Luego vi las noticias de taquilla y todo encajó. La reciente serie de remakes de acción real de Disney, de sus clásicos animados, ha sido irregular. Disfruté de algunos, en particular Cenicienta, y desprecié otros, Robinsa, como La Bella y la Bestia. Mi opinión sobre esta última categoría se debe a la frustración que genera la negativa del equipo de talentos de Disney a crear algo nuevo o interesante con estas producciones, manteniendo al mismo tiempo el espíritu del original. Y El Rey León 2019 fue probablemente la peor de todas. No todo en este nuevo Rey León fue malo. El objetivo era crear animales fotorrealistas en un entorno natural y en general, el director Jon Favreau y su equipo lo consiguieron. La animación estuvo, sin duda, muy bien hecha. Los personajes parecían animales reales y se comportaban como tales, lo cual también es parte del problema, pero hablaremos de ello más adelante. Favreau también pretendía que la película se asemejara a un documental sobre la naturaleza, y hay varias escenas en la película donde ese enfoque se percibe claramente. El gran Hans Zimmer mejoró y refinó su maravillosa banda sonora, ganadora del premio de la Academia, de la primera película, principalmente con instrumentación y arreglos más diversos. La banda sonora sonaba decididamente más africana que antes, con menos énfasis en la música sintetizada, un sello distintivo de las bandas sonoras de Zimmer en las décadas de 1980 y 1990. El propio Zimmer dijo que la banda sonora de la primera película fue apresurada y que se tomó como un desafío volver atrás e intentar arreglar algunas cosas. Sin embargo, esta nueva banda sonora no disminuyó la brillante banda sonora de la primera película. De hecho, prefiero la original, pero puedo apreciar el cuidado que Zimmer puso para enriquecer la banda sonora de 2019. Así de simple, El Rey León 2019 fue una película vacía. Si bien técnica y visualmente interesante, le quitó todo el encanto y la diversión a esa historia simple y profunda, convirtiéndola en una película aburrida y sin vida. Hubo muchas maneras en las que esta película fracasó, pero quería centrarme en un par de ellas, que creo que fueron probablemente las más atroces. El trabajo de voz de todos los personajes fue, en el mejor de los casos, soso y, en el peor, irritante. La insufrible voz de John Oliver hizo que Zazu resultara molesto en lugar de entrañable. John Kani fue un Rafiki aburrido, aunque probablemente debería culpar más al guionista Jeff Nathanson por una caracterización sin personalidad. Billy Eichner me irritó, ya que Timon y Seth Rogen no tenían resonancia ni alcance emocional para Pumba. Y Chiwetel Ejiofor no tenía nada del garbo y el encanto malvado que hicieron de Scar, interpretado por Jeremy Irons, uno de los mejores villanos de la animación de Disney, pero vaya si se deshizo en elogios a la escenografía para el número torpemente corto de Prepárense. Particularmente irritantes fueron las actuaciones de Donald Glover y Beyoncé como Simba y Nala adultos, respectivamente. Glover sonaba perezoso y sin entusiasmo, que en realidad es como suena en la mayoría de las películas y series en las que lo he visto. La reina Bey simplemente no puede actuar, por mucho que lo intentara. Su interpretación de Can You Feel the Love Tonight fue hilarantemente parcial, con Glover continuamente envuelto por oleadas tras oleadas de histrionismo vocal de Beyoncé, incapaz de respirar. La actuación más desgarradora fue, irónicamente, la del único actor que repitió su papel de la película original. James Earl Jones, quien prestó su poderosa voz a Mufasa en 1994, fue una sombra de su interpretación original. Parecía viejo y cansado, con poca inflexión vocal y entusiasmo, es por supuesto 25 años mayor. Esto me sorprendió porque Jones sonaba muy vigoroso y vivaz al regresar al papel de Darth Vader en Rogue One, una historia de Star Wars hace solo 3 años. No creo que Jones estuviera entusiasmado, y su actuación pareció demostrarlo. Fue triste escuchar a un personaje tan poderoso y dinámico como Mufasa sonar tan derrotado y cansado, casi como si supiera que se avecinaba una estampida. Fue una especie de metáfora de toda la película, en realidad.
Estas interpretaciones vocales se combinaron con imágenes fotorrealistas, lo que creó una desconexión emocional. Cuando las interpretaciones se volvieron realmente emotivas, los rostros de los animales no las transmitían lo suficientemente bien. ¿Por qué? Los animales reales no expresan emociones faciales como los seres humanos. La animación realista funcionó demasiado bien y los personajes no lograron expresar sus emociones adecuadamente. El resultado final fue un efecto de valle inquietante, incómodo en el mejor de los casos y desconcertante en el peor. Y esta era la intención de los cineastas, como lo recalcó Jon Favreau al analizar el inicio de la película en el video a continuación. Este fue el defecto más evidente de la película y provocó que no me interesara ninguno de los personajes en pantalla. El gran director de animación de Warner Bros., Chuck Jones, bromeó una vez diciendo que animación significa invocar la vida, no imitarla. En otras palabras, la mejor animación es una ilusión que crea una sensación de carácter y a la vez de peso y realismo. La animación también es una exageración de la vida que altera ligeramente las reglas del realismo para lograr el efecto emocional deseado en una historia, ya sea risa o drama. La mejor animación sigue esos principios, y El Rey León 2019 no. Lo triste es que este principio básico se ha comprendido desde que Walt Disney y sus animadores originales creaban películas. Con Bambi en 1942, Walt Disney enfatizó el realismo y el comportamiento realista de los personajes animales ante sus animadores, incluso al punto de traer ciervos y otras criaturas del bosque al estudio. Los personajes tenían una anatomía realista, moviéndose y comportándose como animales reales. Sin embargo, sus expresiones faciales fueron exageradas para que pudieran expresar emociones como las de los humanos, creando una conexión emocional con el público. Fue a la vez de una belleza impresionante y conmovedora. La versión de 1994 de El Rey León continuó con el legado de la animación de Bambi. Todos los animales se movían como animales, con la musculatura y la fisicalidad de un león, un suricato, un mandril, etc. Pero también podían expresar emociones con claridad en sus rostros y ojos, algo que los animales reales no pueden hacer. Literalmente pudimos ver y leer con emoción la angustia en el rostro de Simba cuando descubrió la muerte de su padre y de inmediato nos compadecimos de él. Algunos, yo no, claro, derramamos lágrimas solo de pensar en esa escena. Yo no lloro, tú sí. El Rey León de 2019 se aferró demasiado al realismo y dejó a los personajes con una peculiar desconexión entre la emoción de la voz, cuando era clara, y los rostros inexpresivos de los animales. Cualquier emoción que sentí, y probablemente tú también, durante escenas clave como la muerte de Mufasa, se derivó de nuestros recuerdos de las emociones de la película original. Zazu fue probablemente el ejemplo más evidente, ya que su rostro no cambió en absoluto, independientemente de lo que se dijera, porque los pájaros no sonríen, fruncen el ceño, etc. Esto limitó el rango emocional de los personajes. Cualquier desviación del comportamiento animal realista en la película de 2019 resultaba extraña e irreal, añadiendo una nota de peculiaridad desconcertante. El segmento "No puedo esperar a ser rey" era aburrido. Los personajes no podían hacer nada comparable a la original. Carecía de la emoción visual y la exageración de la original, ya que el realismo del tono de la película impedía que aparecieran cosas como una torre visualmente interesante hecha de animales. En cambio, obtuvimos un montón de animales realistas corriendo en círculos, cantando con emoción y rostros impasibles. Las deficiencias emocionales de El Rey León 2019 ofuscaron la riqueza de los temas de la historia original. Para una película con una trama tan simple, hay mucho que desentrañar, con alusiones a temas como el poder, la gracia y la responsabilidad. Ese último concepto fue el que realmente me impactó durante mi reciente visionado de la película original de 1994. Tras la muerte de su padre, Simba huyó de las tierras del reino y terminó viviendo una vida de ocio y egoísta, por muy placentera que fuera en aquel momento. Esta filosofía sin problemas le permitió a Simba eludir sus responsabilidades como verdadero rey y ceder al miedo a lo que pudiera ocurrir si regresaba.
A medida que nos hacemos adultos, adquirimos cada vez más responsabilidades en nuestras vidas. Es señal de verdadera madurez cuando podemos asumir las grandes responsabilidades de la vida, como mantener un trabajo, un matrimonio, criar hijos, etc. Estas responsabilidades tienden a hacernos menos egoístas con el tiempo. De hecho, nuestro Creador nos creó para tener este tipo de responsabilidades, desde los primeros seres humanos en el libro del Génesis. Sin embargo, como Simba, a veces nos permitimos evadir nuestras responsabilidades. Tememos asumir las cargas de la adultez porque queremos ser egoístas y vivir una vida sin problemas. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias y nada está realmente libre de problemas. La cultura actual, en general, parece compartir el miedo a crecer y a la responsabilidad. Lo veo constantemente caminando por lugares como centros comerciales, donde jóvenes de veintitantos años se visten con ropa infantil, como pijamas de adultos, mientras saborean su Starbucks, y la cultura está más que dispuesta a complacer todos sus caprichos. Muchos jóvenes esperan cada vez más para casarse y tener hijos debido a este miedo y aversión a la responsabilidad. Como dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, y eludir la responsabilidad ha existido desde la existencia de la humanidad. Es una aflicción común a todos, incluso a los héroes de la Biblia. Muchos personajes bíblicos han intentado en algún momento eludir sus responsabilidades, incluso las que les legó el mismísimo Dios Todopoderoso. Moisés intentó convencer a Dios de que no tenía al hombre adecuado para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Jonás, literalmente, huyó de la tarea que Dios le encomendó. En el Nuevo Testamento, Jesús contó una parábola sobre un hijo que huyó de sus responsabilidades en el hogar y desperdició su herencia en un estilo de vida hedonista. Fuimos creados para asumir las responsabilidades de la vida, responsabilidades que nuestro Dios nos ha dado. Y cuando intentamos evadirlas, como hizo Simba, todo parece desequilibrarse. Lo asombroso es que Dios siempre parece tener una forma de arreglar las cosas, pero solo si estamos dispuestos a seguir su plan y finalmente a aceptar nuestras responsabilidades. Sin embargo, algunas personas son más receptivas al llamado de Dios que otras. En el caso de Jonás, era tan terco y reacio a cumplir la tarea que Dios le había encomendado, que Dios hizo que una ballena se lo tragara para enseñarle que no podía evadir sus responsabilidades. Dios le dio a Jonás misericordia y la oportunidad de enmendar las cosas. En la parábola de Jesús, el hijo pródigo regresó a casa maltrecho y destrozado por la dura vida que había llevado. Su padre celebró el regreso de su hijo, aunque tenía todas las razones para echarlo de nuevo. Lo que Jesús explicaba era la naturaleza perdonadora de Dios, su inagotable capacidad de no excusar nuestra irresponsabilidad, sino de brindar gracia en esos momentos, dándonos la bienvenida con los brazos abiertos y un corazón alegre. Su gracia y sus nuevas misericordias nos empoderan para ser mejores y querer asumir esas responsabilidades en nuestras vidas. De hecho, cada vez que pecamos y nos oponemos a Dios, nos rebelamos contra su plan para nosotros y eludimos las responsabilidades que nos ha encomendado. Pero, una vez más, Dios tiene una manera de enmendar las cosas, y lo hizo a través de Jesucristo. La misericordia y la gracia que Dios nos mostró y continúa mostrándonos deberían ser más que suficientes para que regresemos a lo que Él ha planeado y aceptemos su voluntad con humildad. Debemos tener fe en que Dios está con nosotros para ayudarnos a sobrellevar las cargas de la vida y hacerlo con alegría y paz. El Rey León de Disney es una obra maestra de la animación moderna, digna de estar a la altura de clásicos animados como Pinocho, Blancanieves y Los 7 Enanitos y Cenicienta. El Rey León de 2019 es una copia vacía, desprovista de toda la esencia y el significado de la original. Es un intento de lucro sin alegría ni alma, simple y llanamente, de injertar las emociones genuinas de la original en nuevas versiones de estos queridos personajes que no pueden transmitir visualmente esas emociones. Si tiene que ver una de estas películas, vea la original de 1994. Es una película superior en todos los sentidos. Al igual que Simba, quizás sintamos el deseo de liberarnos de las responsabilidades de la vida y vivir sin problemas. Pero esa no es la forma en que debemos vivir.
Aprendemos a través de la responsabilidad y nuestro Creador tiene muchas lecciones que enseñarnos a través de las cargas que llevamos en esta vida, y tenemos la seguridad de Dios mismo de que Él estará ahí para darnos la fuerza y la sabiduría para afrontar estas responsabilidades con un corazón agradecido. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2019 que es una nueva versión animada fotorrealista de la película tradicionalmente animada dirigida por Jon Favreau, escrita por Jeff Nathanson y producida por Walt Disney Pictures y Fairview Entertainment. La película está protagonizada por las voces de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfred Woodard, Billy Eichner, John Caney, John Oliver, Florence Kazumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, J.D. McCrary, Shahadi Wright Joseph, con Beyoncé Knowles Carter y James Earl Jones, repitiendo su papel de voz como Mufasa por última vez. La trama sigue a un joven león, Simba, que huye de su reino cuando su padre, Mufasa, es asesinado por su tío, Scar. Después de crecer en el exilio, Simba regresa a casa para enfrentarse a su tío y reclamar su trono. Los planes para una nueva versión de El Rey León de 1994 se confirmaron en septiembre de 2016 tras el éxito de taquilla de las nuevas versiones de Disney como El Libro de la Selva 2016. Favreau se inspiró en ciertos papeles de los personajes de la adaptación de Broadway y desarrolló elementos de la historia de la película original. Gran parte del reparto principal firmó a principios de 2017 y la fotografía principal comenzó a mediados de 2017 en un escenario de pantalla azul en Los Ángeles. Las herramientas de realidad virtual utilizadas en la cinematografía de El Libro de la Selva se utilizaron en mayor medida durante el rodaje de El Rey León. Los compositores Hans Zimmer, Elton John y el letrista Tim Rice volvieron a componer la banda sonora junto con Knowles Carter, quien ayudó a John en la reelaboración de la banda sonora y escribió una nueva canción para la película, Espíritu, que también interpretó. Con un presupuesto de producción de 250 a 260 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas, así como el remake de Disney más caro. El Rey León se estrenó en Hollywood, Los Ángeles, el 9 de julio de 2019 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de julio en los formatos Dolby Cinema, Real de 3D e IMAX. La película recibió críticas mixtas de los críticos, y muchos criticaron la falta de originalidad y por ser casi idéntica a la original. Sin embargo, recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo durante su recorrido en cines y rompió varios récords de taquilla, incluido el de convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2024, la séptima película más taquillera en el momento de su lanzamiento y la segunda película más taquillera de 2019. La película recibió nominaciones a Mejor Película Animación y categorías de canción original en los 77 premios Globo de Oro y los 25 premios Critics' Choice. También fue nominada en los 73 premios de cine de la Academia Británica y los 92 premios de la Academia, ambos por efectos visuales. Una secuela, Mufasa, El Rey León, una película que sirve tanto como precuela como secuela, fue dirigida por Barry Jenkins y se estrenó el 20 de diciembre de 2024. Trama. En las tierras del reino de Tanzania, una manada de leones gobierna el reino desde la Roca del Rey. Simba, el hijo recién nacido del rey Mufasa y la reina Sarabi, es presentado a los animales reunidos por Rafiki, el mandril, chamán y consejero del reino. El hermano menor de Mufasa, Scar, codicia el trono. Mufasa le muestra a Simba las tierras del reino y le prohíbe explorar más allá de sus fronteras. Le explica las responsabilidades de la realeza y el círculo de la vida, que conecta a todos los seres vivos. Scar manipula a Simba para que explore un cementerio de elefantes más allá de las tierras del reino. Allí, Simba y su mejor amiga, Nala, son perseguidos por un clan de hienas moteadas lideradas por la despiadada Shensi. Mufasa es alertado por su mayordomo,
el Kalao Sasú, y rescata a los cachorros. Aunque decepcionado con Simba por desobedecerlo y ponerlo en peligro a él y a Nala, Mufasa lo perdona. Le explica que los grandes reyes del pasado los vigilan desde el cielo nocturno, desde donde él algún día velará por Simba. Scar visita a las hienas y las convence de que lo ayuden a matar a Mufasa y Simba a cambio de derechos de caza en las tierras del reino. Scar les tiende una trampa a Simba y Mufasa. Atrae a Simba a un desfiladero y les indica a las hienas que ahuyenten a una gran manada de ñus para aplastarlo. Scar alerta a Mufasa, quien salva a Simba e intenta escapar del desfiladero, le ruega su ayuda, pero Scar traiciona a Mufasa arrojándolo a la estampida, donde muere. Scar engaña a Simba, haciéndole creer que la muerte de Mufasa fue su culpa, y le dice que abandone el reino y no regrese jamás. Luego ordena a las hienas que maten a Simba, quien escapa. Sin saber que Simba sobrevivió, Scar le dice a la manada que la estampida mató a ambos, y se presenta como el nuevo rey, permitiendo que las hienas entren en las tierras del reino. Simba se desploma en el desierto, pero es rescatado por dos marginados, un suricato y un jabalí llamados Timón y Pumba. Simba crece con sus dos nuevos amigos en su oasis, viviendo una vida despreocupada bajo su lema Hakuna Matata, sin preocupaciones en Suajili. Mientras tanto, Scar intenta convencer a Sarabi de ser su reina, pero ella se niega. Años después, un Simba adulto rescata a Timón y Pumba de una leona hambrienta que resulta ser Nala. Simba y Nala se enamoran, y ella lo insta a regresar a casa diciéndole que las tierras del reino han sido azotadas por la sequía bajo el reinado de Scar. Aún sintiéndose culpable por la muerte de Mufasa, Simba se niega y se marcha enojado. Se encuentra con Rafiki, quien le dice a Simba que el espíritu de Mufasa sigue vivo en él. Simba recibe la visita del espíritu de Mufasa en el cielo nocturno, quien le dice que debe tomar su lugar como rey. Después de que Rafiki le aconseja aprender del pasado en lugar de huir de él, Simba decide regresar a las tierras del reino. Con la ayuda de sus amigos, Simba se cuela entre las hienas de la roca del rey y se enfrenta a Scar, quien lo avergüenza por su supuesto papel en la muerte de Mufasa. Scar le revela entonces a Simba que él mató a Mufasa. Enfurecido, Simba toma represalias y obliga a Scar a confesar la verdad a la manada. Se desata una batalla entre Simba, sus aliados y las hienas. Scar intenta escapar, pero es acorralado por Simba en una cornisa cerca de la cima de la roca del rey. Scar implora clemencia e intenta engañar a Simba culpando a las hienas de sus acciones. Simba le perdona la vida a Scar, pero le ordena que abandone las tierras del reino para siempre. Scar se niega y ataca a Simba. Tras una breve batalla, Simba lanza a Scar desde la cornisa. Scar sobrevive a la caída, pero las hienas, que lo oyeron traicionarlas, lo atacan y lo matan de un golpe. Tras la desaparición de Scar y las hienas, Simba asume el trono y Nala se convierte en su reina. Con las tierras del reino restauradas, Rafiki presenta el cachorro recién nacido de Simba y Nala a los animales reunidos, continuando así el ciclo de la vida. Reparto de voces. Donald Glover como Simba, un joven príncipe león, hijo de Mufasa y Sarabi, que se convierte en el futuro rey de las tierras del reino. Glover afirmó que la película se centrará más en la infancia de Simba que la película original, afirmando que Favreau se esforzó mucho porque viéramos su transición de niño a hombre y lo difícil que puede ser cuando se ha vivido un trauma profundo. J.D. McCreary como Simba cuando era cachorro. Seth Rogen como Pumba, un jabalí afable que se hace amigo de Simba y lo adopta tras su huida de casa. También se convierte en uno de sus mejores amigos. Rogen declaró: "Como actor, no creo ser el indicado para todos los papeles. Hay muchos para los que no creo ser adecuado, ni siquiera en las películas que estoy haciendo. Pero Pumba era uno que sabía que podía hacer bien". Favreau animó a Rogen y a Billy Eichner, Timón, quienes grabaron sus voces juntos, a improvisar mucho. La elección de Rogen también marcaría la primera vez que Pumba no fue interpretado por Ernie Sabella, quien había repetido el papel en todos los proyectos de Disney en los que el personaje había participado hasta ese momento. Chiwetel Ejiofor como Scar, hermano menor de Mufasa y rival que se apodera del trono.
Ejiofor describió a Scar como más psicológicamente poseído y brutalizado que en la película original. Ejiofor comentó que, especialmente con Scar, ya sea por su voz que transmite cierta confianza o por su agresividad, siempre se sabe que al final interpretas a alguien capaz de cambiarlo todo en un instante con actos violentos atroces, capaces de cambiar por completo la atmósfera de una escena. Alfre Woodard, como Sarabi, compañera de Mufasa, madre de Simba y líder del grupo de caza de leonas. Billy Eichner como Timón, un suricato ingenioso que se hace amigo y adopta a un joven Simba tras su huida de caza. Eichner describió a Timón como físicamente el personaje más pequeño, pero tiene una de las personalidades más grandes y me encanta la combinación de ambas cosas. En cierto modo, interpreté a Timón, como he hecho con muchos de mis personajes, la idea de que puede ser pequeño de estatura, pero tiene un gran sentido del derecho, lo cual siempre es divertido de interpretar. Y que cuando Timón habla y cuando, entre comillas, es gracioso, es muy ruidoso y escandaloso, pero su canto permite ese lado vulnerable, un lado un poco más suave, especialmente en Can You Feel the Love Tonight y otros momentos. Eichner también habló de tener lo que algunos podrían considerar una sensibilidad gay, que aportó al prestar su voz a Timón. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa. Comparando su papel con el de un abuelo, Kani dijo: Rafiki nos recuerda a todos a ese sabio pariente tan especial. Su sabiduría, humor y lealtad a la dinastía Mufasa es lo que nos llena de cariño. Siempre está alegre y con chistes ingeniosos como lecciones de vida y supervivencia. John Oliver como Sasu, un Kálao que sirve como mayordomo del rey de las tierras del reino. Hablando de su papel, Oliver dijo: Creo que Sasu es básicamente un pájaro al que le gusta la estructura. Solo quiere que las cosas sean como deben ser. Creo que hay ecos británicos ahí porque tendemos a priorizar la estructura en lugar de tener una reacción emocional ante cualquier cosa. Beyoncé Knowles Carter como Nala, la mejor amiga de Simba, y posteriormente su compañera y reina de las tierras del reino. Según Favreau, el personaje tiene un papel más importante que en la película original. Shahadi Wright, Joseph como Nala de cachorro. Joseph repite su papel de la producción de Broadway. James Earl Jones interpreta a Mufasa, padre de Simba y rey de las tierras del reino, al comienzo de la película. Jones retoma su papel de la película animada original de 1994. Según Favreau, sus diálogos se mantienen prácticamente iguales a los de la película original. Florence Kazumba, Keegan Michael Key y Eric André prestan sus voces a Shenzi, Kamari y Azizi, la matriarca del clan de las hienas moteadas y sus dos lugartenientes, quienes unen fuerzas con Scar para matar a Mufasa. Taquillas. El Rey León recaudó $543.6 millones en Estados Unidos y Canadá y $1.113 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.657 millones. $53 millones provinieron de IMAX. Mi relación con El Rey León, el clásico animado de Disney de 1994, ha sido bastante turbulenta a lo largo de los años. Sabía que era una gran película, pero ese hecho a menudo se veía eclipsado por su excesiva difusión en la conciencia pública, hasta el punto de que parecía no haber ningún ámbito cultural donde la película no tuviera eco. El hecho de que mi hermana, que en aquel momento tenía 7 años, reprodujera El Rey León una y otra vez en nuestra casa, también contribuyó a mi ambivalencia hacia la película. Para preparar esta reseña, volví a ver la película original el día antes de ver el nuevo remake de acción real. Me encontré redescubriendo por qué El Rey León tiene la fuerza que tiene y por qué la película es verdaderamente atemporal. La película de 1994 es una obra maestra de la animación a la altura de lo que hizo el propio Walt Disney y su equipo original de geniales animadores. El Rey León tiene una maravillosa mezcla de drama, comedia, música, encanto y una historia que es a la vez épica y lo suficientemente íntima como para conectar con la gente. No se puede decir lo mismo de esta nueva versión de El Rey León. Claro, sigue el ritmo de la historia y la animación es impresionante, pero esta película no tenía alma ni corazón.
perdió el encanto y me hizo preguntarme por qué existe esta película si la original de 1994 es muy superior. Luego vi las noticias de taquilla y todo encajó. La reciente serie de remakes de acción real de Disney de sus clásicos animados ha sido irregular. Disfruté de algunos, en particular Cenicienta, y desprecié otros, Nobniza, como La Bella y la Bestia. Mi opinión sobre esta última categoría se debe a la frustración que genera la negativa del equipo de talentos de Disney a crear algo nuevo o interesante con estas producciones, manteniendo al mismo tiempo el espíritu del original. Y El Rey León, 2019, fue probablemente la peor de todas. No todo en este nuevo Rey León fue malo. El objetivo era crear animales fotorrealistas en un entorno natural, y en general, el director Jon Favreau y su equipo lo consiguieron. La animación estuvo, sin duda, muy bien hecha. Los personajes parecían animales reales y se comportaban como tales, lo cual también es parte del problema, pero hablaremos de ello más adelante. Favreau también pretendía que la película se asemejara a un documental sobre la naturaleza, y hay varias escenas en la película donde ese enfoque se percibe claramente. El gran Hans Zimmer mejoró y refinó su maravillosa banda sonora, ganadora del premio de la Academia, de la primera película, principalmente con instrumentación y arreglos más diversos. La banda sonora sonaba decididamente más africana que antes, con menos énfasis en la música sintetizada, un sello distintivo de las bandas sonoras de Zimmer en las décadas de 1980 y 1990. El propio Zimmer dijo que la banda sonora de la primera película fue apresurada y que se tomó como un desafío volver atrás e intentar arreglar algunas cosas. Sin embargo, esta nueva banda sonora no disminuyó la brillante banda sonora de la primera película. De hecho, prefiero la original, pero puedo apreciar el cuidado que Zimmer puso para enriquecer la banda sonora de 2019. Así de simple, El Rey León, 2019, fue una película vacía. Si bien técnica y visualmente interesante, le quitó todo el encanto y la diversión a esa historia simple y profunda, convirtiéndola en una película aburrida y sin vida. Hubo muchas maneras en las que esta película fracasó, pero quería centrarme en un par de ellas, que creo que fueron probablemente las más atroces. El trabajo de voz de todos los personajes fue, en el mejor de los casos, soso y, en el peor, irritante. La insufrible voz de John Oliver hizo que Zazu resultara molesto en lugar de entrañable. John Kani fue un Rafiki aburrido, aunque probablemente debería culpar más al guionista Jeff Nathanson por una caracterización sin personalidad. Billy Eichner me irritó, ya que Timón y Seth Rogen no tenían resonancia ni alcance emocional para Pumba. Y Chiwetel Ejiofor no tenía nada del garbo y el encanto malvado que hicieron de Scar, interpretado por Jeremy Irons, uno de los mejores villanos de la animación de Disney, pero vaya si se deshizo en elogios a la escenografía para el número torpemente corto de Prepárense. Particularmente irritantes fueron las actuaciones de Donald Glover y Beyoncé como Simba y Nala adultos, respectivamente. Glover sonaba perezoso y sin entusiasmo, que en realidad es como suena en la mayoría de las películas y series en las que lo he visto. La reina Bey simplemente no puede actuar, por mucho que lo intentara. Su interpretación de Can You Feel the Love Tonight fue hilarantemente parcial, con Glover continuamente envuelto por oleadas tras oleadas de histrionismo vocal de Beyoncé, incapaz de respirar. La actuación más desgarradora fue, irónicamente, la del único actor que repitió su papel de la película original. James Earl Jones, quien prestó su poderosa voz a Mufasa en 1994, fue una sombra de su interpretación original. Parecía viejo y cansado, con poca inflexión vocal y entusiasmo, es por supuesto 25 años mayor. Esto me sorprendió porque Jones sonaba muy vigoroso y vivaz al regresar al papel de Darth Vader en Rogue One, una historia de Star Wars hace solo 3 años. No creo que Jones estuviera entusiasmado, y su actuación pareció demostrarlo. Fue triste escuchar a un personaje tan poderoso y dinámico como Mufasa sonar tan derrotado y cansado, casi como si supiera que se avecinaba una estampida. Fue una especie de metáfora de toda la película, en realidad. Estas interpretaciones vocales se combinaron con imágenes fotorrealistas, lo que creó una desconexión emocional.
Cuando las interpretaciones se volvieron realmente emotivas, los rostros de los animales no las transmitían lo suficientemente bien. ¿Por qué? Los animales reales no expresan emociones faciales como los seres humanos. La animación realista funcionó demasiado bien y los personajes no lograron expresar sus emociones adecuadamente. El resultado final fue un efecto de valle inquietante, incómodo en el mejor de los casos y desconcertante en el peor. Y esta era la intención de los cineastas, como lo recalcó Jon Favreau al analizar el inicio de la película en el video a continuación. Este fue el defecto más evidente de la película y provocó que no me interesara ninguno de los personajes en pantalla. El gran director de animación de Warner Bros., Chuck Jones, bromeó una vez diciendo que animación significa invocar la vida, no imitarla. En otras palabras, la mejor animación es una ilusión que crea una sensación de carácter y a la vez de peso y realismo. La animación también es una exageración de la vida que altera ligeramente las reglas del realismo para lograr el efecto emocional deseado en una historia, ya sea risa o drama. La mejor animación sigue esos principios, y El Rey León 2019 no. Lo triste es que este principio básico se ha comprendido desde que Walt Disney y sus animadores originales creaban películas. Con Bambi en 1942, Walt Disney enfatizó el realismo y el comportamiento realista de los personajes animales ante sus animadores, incluso al punto de traer ciervos y otras criaturas del bosque al estudio. Los personajes tenían una anatomía realista, moviéndose y comportándose como animales reales. Sin embargo, sus expresiones faciales fueron exageradas para que pudieran expresar emociones como las de los humanos, creando una conexión emocional con el público. Fue a la vez de una belleza impresionante y conmovedora. La versión de 1994 de El Rey León continuó con el legado de la animación de Bambi. Todos los animales se movían como animales, con la musculatura y la fisicalidad de un león, un suricato, un mandril, etc. Pero también podían expresar emociones con claridad en sus rostros y ojos, algo que los animales reales no pueden hacer. Literalmente pudimos ver y leer con emoción la angustia en el rostro de Simba cuando descubrió la muerte de su padre y de inmediato nos compadecimos de él. Algunos, yo no, claro, derramamos lágrimas solo de pensar en esa escena. Yo no lloro, tú sí. El Rey León de 2019 se aferró demasiado al realismo y dejó a los personajes con una peculiar desconexión entre la emoción de la voz, cuando era clara, y los rostros inexpresivos de los animales. Cualquier emoción que sentí, y probablemente tú también, durante escenas clave como la muerte de Mufasa, se derivó de nuestros recuerdos de las emociones de la película original. Zazu fue probablemente el ejemplo más evidente, ya que su rostro no cambió en absoluto, independientemente de lo que se dijera, porque los pájaros no sonríen, fruncen el ceño, etc. Esto limitó el rango emocional de los personajes. Cualquier desviación del comportamiento animal realista en la película de 2019 resultaba extraña e irreal, añadiendo una nota de peculiaridad desconcertante. El segmento "No puedo esperar a ser rey" era aburrido. Los personajes no podían hacer nada comparable a la original. Carecía de la emoción visual y la exageración de la original, ya que el realismo del tono de la película impedía que aparecieran cosas como una torre visualmente interesante hecha de animales. En cambio, obtuvimos un montón de animales realistas corriendo en círculos, cantando con emoción y rostros impasibles. Las deficiencias emocionales de El Rey León 2019 ofuscaron la riqueza de los temas de la historia original. Para una película con una trama tan simple, hay mucho que desentrañar, con alusiones a temas como el poder, la gracia y la responsabilidad. Ese último concepto fue el que realmente me impactó durante mi reciente visionado de la película original de 1994. Tras la muerte de su padre, Simba huyó de las tierras del reino y terminó viviendo una vida de ocio y egoísta, por muy placentera que fuera en aquel momento. Esta filosofía sin problemas le permitió a Simba eludir sus responsabilidades como verdadero rey y ceder al miedo a lo que pudiera ocurrir si regresaba. A medida que nos hacemos adultos, adquirimos cada vez más responsabilidades en nuestras vidas.
Es señal de verdadera madurez cuando podemos asumir las grandes responsabilidades de la vida, como mantener un trabajo, un matrimonio, criar hijos, etc. Estas responsabilidades tienden a hacernos menos egoístas con el tiempo. De hecho, nuestro Creador nos creó para tener este tipo de responsabilidades, desde los primeros seres humanos en el libro del Génesis. Sin embargo, como Simba, a veces nos permitimos evadir nuestras responsabilidades. Tememos asumir las cargas de la adultez porque queremos ser egoístas y vivir una vida sin problemas. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias y nada está realmente libre de problemas. La cultura actual, en general, parece compartir el miedo a crecer y a la responsabilidad. Lo veo constantemente caminando por lugares como centros comerciales, donde jóvenes de 20 y tantos años se visten con ropa infantil, como pijamas de adultos, mientras saborean su Starbucks, y la cultura está más que dispuesta a complacer todos sus caprichos. Muchos jóvenes esperan cada vez más para casarse y tener hijos debido a este miedo y aversión a la responsabilidad. Como dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, y eludir la responsabilidad ha existido desde la existencia de la humanidad. Es una aflicción común a todos, incluso a los héroes de la Biblia. Muchos personajes bíblicos han intentado en algún momento eludir sus responsabilidades, incluso las que les legó el mismísimo Dios Todopoderoso. Moisés intentó convencer a Dios de que no tenía al hombre adecuado para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Jonás, literalmente, huyó de la tarea que Dios le encomendó. En el Nuevo Testamento, Jesús contó una parábola sobre un hijo que huyó de sus responsabilidades en el hogar y desperdició su herencia en un estilo de vida hedonista. Fuimos creados para asumir las responsabilidades de la vida, responsabilidades que nuestro Dios nos ha dado. Y cuando intentamos evadirlas, como hizo Simba, todo parece desequilibrarse. Lo asombroso es que Dios siempre parece tener una forma de arreglar las cosas, pero solo si estamos dispuestos a seguir su plan y finalmente a aceptar nuestras responsabilidades. Sin embargo, algunas personas son más receptivas al llamado de Dios que otras. En el caso de Jonás, era tan terco y reacio a cumplir la tarea que Dios le había encomendado, que Dios hizo que una ballena se lo tragara para enseñarle que no podía evadir sus responsabilidades. Dios le dio a Jonás misericordia y la oportunidad de enmendar las cosas. En la parábola de Jesús, el hijo pródigo regresó a casa maltrecho y destrozado por la dura vida que había llevado. Su padre celebró el regreso de su hijo, aunque tenía todas las razones para echarlo de nuevo. Lo que Jesús explicaba era la naturaleza perdonadora de Dios, su inagotable capacidad de no excusar nuestra irresponsabilidad, sino de brindar gracia en esos momentos, dándonos la bienvenida con los brazos abiertos y un corazón alegre. Su gracia y sus nuevas misericordias nos empoderan para ser mejores y querer asumir esas responsabilidades en nuestras vidas. De hecho, cada vez que pecamos y nos oponemos a Dios, nos rebelamos contra su plan para nosotros y eludimos las responsabilidades que nos ha encomendado. Pero, una vez más, Dios tiene una manera de enmendar las cosas, y lo hizo a través de Jesucristo. La misericordia y la gracia que Dios nos mostró y continúa mostrándonos deberían ser más que suficientes para que regresemos a lo que Él ha planeado y aceptemos su voluntad con humildad. Debemos tener fe en que Dios está con nosotros para ayudarnos a sobrellevar las cargas de la vida y hacerlo con alegría y paz. El Rey León de Disney es una obra maestra de la animación moderna, digna de estar a la altura de clásicos animados como Pinocho, Blancanieves y Los 7 Enanitos y Cenicienta. El Rey León de 2019 es una copia vacía, desprovista de toda la esencia y el significado de la original. Es un intento de lucro sin alegría ni alma, simple y llanamente, de injertar las emociones genuinas de la original en nuevas versiones de estos queridos personajes que no pueden transmitir visualmente esas emociones. Si tiene que ver una de estas películas, vea la original de 1994. Es una película superior en todos los sentidos. Al igual que Simba, quizás sintamos el deseo de liberarnos de las responsabilidades de la vida y vivir sin problemas. Pero esa no es la forma en que debemos vivir.
Aprendemos a través de la responsabilidad y nuestro Creador tiene muchas lecciones que enseñarnos a través de las cargas que llevamos en esta vida, y tenemos la seguridad de Dios mismo de que Él estará ahí para darnos la fuerza y la sabiduría para afrontar estas responsabilidades con un corazón agradecido. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2019 que es una nueva versión animada fotorrealista de la película tradicionalmente animada dirigida por Jon Favreau, escrita por Jeff Nathanson y producida por Walt Disney Pictures y Fairview Entertainment. La película está protagonizada por las voces de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfred Woodard, Billy Eichner, John Caney, John Oliver, Florence Kazumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, J.D. McCrary, Shahadi Wright Joseph, con Beyoncé Knowles Carter y James Earl Jones, repitiendo su papel de voz como Mufasa por última vez. La trama sigue a un joven león, Simba, que huye de su reino cuando su padre, Mufasa, es asesinado por su tío, Scar. Después de crecer en el exilio, Simba regresa a casa para enfrentarse a su tío y reclamar su trono. Los planes para una nueva versión de El Rey León de 1994 se confirmaron en septiembre de 2016 tras el éxito de taquilla de las nuevas versiones de Disney como El Libro de la Selva 2016. Favreau se inspiró en ciertos papeles de los personajes de la adaptación de Broadway y desarrolló elementos de la historia de la película original. Gran parte del reparto principal firmó a principios de 2017 y la fotografía principal comenzó a mediados de 2017 en un escenario de pantalla azul en Los Ángeles. Las herramientas de realidad virtual utilizadas en la cinematografía de El Libro de la Selva se utilizaron en mayor medida durante el rodaje de El Rey León. Los compositores Hans Zimmer, Elton John y el letrista Tim Rice volvieron a componer la banda sonora junto con Knowles Carter, quien ayudó a John en la reelaboración de la banda sonora y escribió una nueva canción para la película, Espíritu, que también interpretó. Con un presupuesto de producción de 250 a 260 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas, así como el remake de Disney más caro. El Rey León se estrenó en Hollywood, Los Ángeles, el 9 de julio de 2019 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de julio en los formatos Dolby Cinema, Real de 3D e IMAX. La película recibió críticas mixtas de los críticos, y muchos criticaron la falta de originalidad y por ser casi idéntica a la original. Sin embargo, recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo durante su recorrido en cines y rompió varios récords de taquilla, incluido el de convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2024, la séptima película más taquillera en el momento de su lanzamiento y la segunda película más taquillera de 2019. La película recibió nominaciones a Mejor Película Animación y categorías de canción original en los 77 premios Globo de Oro y los 25 premios Critics' Choice. También fue nominada en los 73 premios de cine de la Academia Británica y los 92 premios de la Academia, ambos por efectos visuales. Una secuela, Mufasa, El Rey León, una película que sirve tanto como precuela como secuela, fue dirigida por Barry Jenkins y se estrenó el 20 de diciembre de 2024. Trama. En las tierras del reino de Tanzania, una manada de leones gobierna el reino desde la Roca del Rey. Simba, el hijo recién nacido del rey Mufasa y la reina Sarabi, es presentado a los animales reunidos por Rafiki, el mandril, chamán y consejero del reino. El hermano menor de Mufasa, Scar, codicia el trono. Mufasa le muestra a Simba las tierras del reino y le prohíbe explorar más allá de sus fronteras. Le explica las responsabilidades de la realeza y el círculo de la vida, que conecta a todos los seres vivos. Scar manipula a Simba para que explore un cementerio de elefantes más allá de las tierras del reino. Allí, Simba y su mejor amiga, Nala, son perseguidos por un clan de hienas moteadas lideradas por la despiadada Shenzi. Mufasa es alertado por su mayordomo,
el Kalao Sasú, y rescata a los cachorros. Aunque decepcionado con Simba por desobedecerlo y ponerlo en peligro a él y a Nala, Mufasa lo perdona. Le explica que los grandes reyes del pasado los vigilan desde el cielo nocturno, desde donde él algún día velará por Simba. Scar visita a las hienas y las convence de que lo ayuden a matar a Mufasa y Simba a cambio de derechos de caza en las tierras del reino. Scar les tiende una trampa a Simba y Mufasa. Atrae a Simba a un desfiladero y les indica a las hienas que ahuyenten a una gran manada de ñus para aplastarlo. Scar alerta a Mufasa, quien salva a Simba e intenta escapar del desfiladero, le ruega su ayuda, pero Scar traiciona a Mufasa arrojándolo a la estampida, donde muere. Scar engaña a Simba, haciéndole creer que la muerte de Mufasa fue su culpa y le dice que abandone el reino y no regrese jamás. Luego ordena a las hienas que maten a Simba, quien escapa. Sin saber que Simba sobrevivió, Scar le dice a la manada que la estampida mató a ambos y se presenta como el nuevo rey, permitiendo que las hienas entren en las tierras del reino. Simba se desploma en el desierto, pero es rescatado por dos marginados, un suricato y un jabalí llamados Timón y Pumba. Simba crece con sus dos nuevos amigos en su oasis, viviendo una vida despreocupada bajo su lema Hakuna Matata, sin preocupaciones en suajili. Mientras tanto, Scar intenta convencer a Sarabi de ser su reina, pero ella se niega. Años después, un Simba adulto rescata a Timón y Pumba de una leona hambrienta que resulta ser Nala. Simba y Nala se enamoran, y ella lo insta a regresar a casa diciéndole que las tierras del reino han sido azotadas por la sequía bajo el reinado de Scar. Aún sintiéndose culpable por la muerte de Mufasa, Simba se niega y se marcha enojado. Se encuentra con Rafiki, quien le dice a Simba que el espíritu de Mufasa sigue vivo en él. Simba recibe la visita del espíritu de Mufasa en el cielo nocturno, quien le dice que debe tomar su lugar como rey. Después de que Rafiki le aconseja aprender del pasado, en lugar de huir de él, Simba decide regresar a las tierras del reino. Con la ayuda de sus amigos, Simba se cuela entre las hienas de la roca del rey y se enfrenta a Scar, quien lo avergüenza por su supuesto papel en la muerte de Mufasa. Scar le revela entonces a Simba que él mató a Mufasa. Enfurecido, Simba toma represalias y obliga a Scar a confesar la verdad a la manada. Se desata una batalla entre Simba, sus aliados y las hienas. Scar intenta escapar, pero es acorralado por Simba en una cornisa cerca de la cima de la roca del rey. Scar implora clemencia e intenta engañar a Simba culpando a las hienas de sus acciones. Simba le perdona la vida a Scar, pero le ordena que abandone las tierras del reino para siempre. Scar se niega y ataca a Simba. Tras una breve batalla, Simba lanza a Scar desde la cornisa. Scar sobrevive a la caída, pero las hienas, que lo oyeron traicionarlas, lo atacan y lo matan de un golpe. Tras la desaparición de Scar y las hienas, Simba asume el trono y Nala se convierte en su reina. Con las tierras del reino restauradas, Rafiki presenta el cachorro recién nacido de Simba y Nala a los animales reunidos, continuando así el ciclo de la vida. Reparto de voces. Donald Glover como Simba, un joven príncipe león, hijo de Mufasa y Sarabi, que se convierte en el futuro rey de las tierras del reino. Glover afirmó que la película se centrará más en la infancia de Simba que la película original, afirmando que Favreau se esforzó mucho porque viéramos su transición de niño a hombre y lo difícil que puede ser cuando se ha vivido un trauma profundo. J.D. McCreary como Simba cuando era cachorro. Seth Rogen como Pumba, un jabalí afable que se hace amigo de Simba y lo adopta tras su huida de casa. También se convierte en uno de sus mejores amigos. Rogen declaró: "Como actor, no creo ser el indicado para todos los papeles. Hay muchos para los que no creo ser adecuado, ni siquiera en las películas que estoy haciendo. Pero Pumba era uno que sabía que podía hacer bien". Favreau animó a Rogen y a Billy Eichner, Timón, quienes grabaron sus voces juntos, a improvisar mucho. La elección de Rogen también marcaría la primera vez que Pumba no fue interpretado por Ernie Sabella, quien había repetido el papel en todos los proyectos de Disney en los que el personaje había participado hasta ese momento. Chiwetel Ejiofor como Scar, hermano menor de Mufasa y rival que se apodera del trono.
Ejiofor describió a Scar como más psicológicamente poseído y brutalizado que en la película original. Ejiofor comentó que, especialmente con Scar, ya sea por su voz que transmite cierta confianza o por su agresividad, siempre se sabe que al final interpretas a alguien capaz de cambiarlo todo en un instante con actos violentos atroces, capaces de cambiar por completo la atmósfera de una escena. Alfre Woodard, como Sarabi, compañera de Mufasa, madre de Simba y líder del grupo de caza de leonas. Billy Eichner como Timón, un suricato ingenioso que se hace amigo y adopta a un joven Simba tras su huida de caza. Eichner describió a Timón como físicamente el personaje más pequeño, pero tiene una de las personalidades más grandes y me encanta la combinación de ambas cosas. En cierto modo, interpreté a Timón, como he hecho con muchos de mis personajes, la idea de que puede ser pequeño de estatura, pero tiene un gran sentido del derecho, lo cual siempre es divertido de interpretar. Y que cuando Timón habla y cuando, entre comillas, es gracioso, es muy ruidoso y escandaloso, pero su canto permite ese lado vulnerable, un lado un poco más suave, especialmente en Can You Feel the Love Tonight y otros momentos. Eichner también habló de tener lo que algunos podrían considerar una sensibilidad gay, que aportó al prestar su voz a Timón. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa. Comparando su papel con el de un abuelo, Kani dijo: Rafiki nos recuerda a todos a ese sabio pariente tan especial. Su sabiduría, humor y lealtad a la dinastía Mufasa es lo que nos llena de cariño. Siempre está alegre y con chistes ingeniosos como lecciones de vida y supervivencia. John Oliver como Sasu, un Kálao que sirve como mayordomo del rey de las tierras del reino. Hablando de su papel, Oliver dijo: Creo que Sasu es básicamente un pájaro al que le gusta la estructura. Solo quiere que las cosas sean como deben ser. Creo que hay ecos británicos ahí porque tendemos a priorizar la estructura en lugar de tener una reacción emocional ante cualquier cosa. Beyoncé Knowles Carter como Nala, la mejor amiga de Simba, y posteriormente su compañera y reina de las tierras del reino. Según Favreau, el personaje tiene un papel más importante que en la película original. Shahadi Wright, Joseph como Nala de cachorro. Joseph repite su papel de la producción de Broadway. James Earl Jones interpreta a Mufasa, padre de Simba y rey de las tierras del reino, al comienzo de la película. Jones retoma su papel de la película animada original de 1994. Según Favreau, sus diálogos se mantienen prácticamente iguales a los de la película original. Florence Kazumba, Keegan Michael Key y Eric André prestan sus voces a Shenzi, Kamari y Azizi, la matriarca del clan de las hienas moteadas y sus dos lugartenientes, quienes unen fuerzas con Scar para matar a Mufasa. Taquillas. El Rey León recaudó $543.6 millones en Estados Unidos y Canadá y $1.113 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.657 millones. $53 millones provinieron de IMAX. Mi relación con El Rey León, el clásico animado de Disney de 1994, ha sido bastante turbulenta a lo largo de los años. Sabía que era una gran película, pero ese hecho a menudo se veía eclipsado por su excesiva difusión en la conciencia pública, hasta el punto de que parecía no haber ningún ámbito cultural donde la película no tuviera eco. El hecho de que mi hermana, que en aquel momento tenía 7 años, reprodujera El Rey León una y otra vez en nuestra casa, también contribuyó a mi ambivalencia hacia la película. Para preparar esta reseña, volví a ver la película original el día antes de ver el nuevo remake de acción real. Me encontré redescubriendo por qué El Rey León tiene la fuerza que tiene y por qué la película es verdaderamente atemporal. La película de 1994 es una obra maestra de la animación a la altura de lo que hizo el propio Walt Disney y su equipo original de geniales animadores. El Rey León tiene una maravillosa mezcla de drama, comedia, música, encanto y una historia que es a la vez épica y lo suficientemente íntima como para conectar con la gente. No se puede decir lo mismo de esta nueva versión de El Rey León. Claro, sigue el ritmo de la historia y la animación es impresionante, pero esta película no tenía alma ni corazón.
perdió el encanto y me hizo preguntarme por qué existe esta película si la original de 1994 es muy superior. Luego vi las noticias de taquilla y todo encajó. La reciente serie de remakes de acción real de Disney de sus clásicos animados ha sido irregular. Disfruté de algunos, en particular Cenicienta, y desprecié otros, Dogminsa, como La Bella y la Bestia. Mi opinión sobre esta última categoría se debe a la frustración que genera la negativa del equipo de talentos de Disney a crear algo nuevo o interesante con estas producciones, manteniendo al mismo tiempo el espíritu del original. Y El Rey León 2019 fue probablemente la peor de todas. No todo en este nuevo Rey León fue malo. El objetivo era crear animales fotorrealistas en un entorno natural, y en general, el director Jon Favreau y su equipo lo consiguieron. La animación estuvo, sin duda, muy bien hecha. Los personajes parecían animales reales y se comportaban como tales, lo cual también es parte del problema, pero hablaremos de ello más adelante. Favreau también pretendía que la película se asemejara a un documental sobre la naturaleza, y hay varias escenas en la película donde ese enfoque se percibe claramente. El gran Hans Zimmer mejoró y refinó su maravillosa banda sonora, ganadora del premio de la Academia, de la primera película, principalmente con instrumentación y arreglos más diversos. La banda sonora sonaba decididamente más africana que antes, con menos énfasis en la música sintetizada, un sello distintivo de las bandas sonoras, de Zimmer en las décadas de 1980 y 1990. El propio Zimmer dijo que la banda sonora de la primera película fue apresurada y que se tomó como un desafío volver atrás e intentar arreglar algunas cosas. Sin embargo, esta nueva banda sonora no disminuyó la brillante banda sonora de la primera película. De hecho, prefiero la original, pero puedo apreciar el cuidado que Zimmer puso para enriquecer la banda sonora de 2019. Así de simple, El Rey León 2019 fue una película vacía. Si bien técnica y visualmente interesante, le quitó todo el encanto y la diversión a esa historia simple y profunda, convirtiéndola en una película aburrida y sin vida. Hubo muchas maneras en las que esta película fracasó, pero quería centrarme en un par de ellas, que creo que fueron probablemente las más atroces. El trabajo de voz de todos los personajes fue, en el mejor de los casos, soso y, en el peor, irritante. La insufrible voz de John Oliver hizo que Zazu resultara molesto en lugar de entrañable. John Caney fue un Rafiki aburrido, aunque probablemente debería culpar más al guionista Jeff Nathanson por una caracterización sin personalidad. Billy Eichner me irritó, ya que Timón y Seth Rogen no tenían resonancia ni alcance emocional para Pumba. Y Chiwetel Ejiofor no tenía nada del garbo y el encanto malvado que hicieron de Scar, interpretado por Jeremy Irons, uno de los mejores villanos de la animación de Disney, pero vaya si se deshizo en elogios a la escenografía para el número torpemente corto de Prepárense. Particularmente irritantes fueron las actuaciones de Donald Glover y Beyoncé como Simba y Nala adultos, respectivamente. Glover sonaba perezoso y sin entusiasmo, que en realidad es como suena en la mayoría de las películas y series en las que lo he visto. La reina Bey simplemente no puede actuar, por mucho que lo intentara. Su interpretación de Can You Feel the Love Tonight fue hilarantemente parcial, con Glover continuamente envuelto por oleadas tras oleadas de histrionismo vocal de Beyoncé, incapaz de respirar. La actuación más desgarradora fue, irónicamente, la del único actor que repitió su papel de la película original, James Earl Jones, quien prestó su poderosa voz a Mufasa en 1994, fue una sombra de su interpretación original. Parecía viejo y cansado, con poca inflexión vocal y entusiasmo, es por supuesto 25 años mayor. Esto me sorprendió porque Jones sonaba muy vigoroso y vivaz al regresar al papel de Darth Vader en Rogue One, una historia de Star Wars hace solo 3 años. No creo que Jones estuviera entusiasmado, y su actuación pareció demostrarlo. Fue triste escuchar a un personaje tan poderoso y dinámico como Mufasa sonar tan derrotado y cansado, casi como si supiera que se avecinaba una estampida. Fue una especie de metáfora de toda la película, en realidad. Estas interpretaciones vocales se combinaron con imágenes fotorrealistas, lo que creó una desconexión emocional.
cuando las interpretaciones se volvieron realmente emotivas, los rostros de los animales no las transmitían lo suficientemente bien. ¿Por qué? Los animales reales no expresan emociones faciales como los seres humanos. La animación realista funcionó demasiado bien y los personajes no lograron expresar sus emociones adecuadamente. El resultado final fue un efecto de valle inquietante, incómodo en el mejor de los casos y desconcertante en el peor. Y esta era la intención de los cineastas, como lo recalcó Jon Favreau al analizar el inicio de la película en el video a continuación. Este fue el defecto más evidente de la película y provocó que no me interesara ninguno de los personajes en pantalla. El gran director de animación de Warner Bros., Chuck Jones, bromeó una vez diciendo que animación significa invocar la vida, no imitarla. En otras palabras, la mejor animación es una ilusión que crea una sensación de carácter y a la vez de peso y realismo. La animación también es una exageración de la vida que altera ligeramente las reglas del realismo para lograr el efecto emocional deseado en una historia, ya sea risa o drama. La mejor animación sigue esos principios, y El Rey León 2019 no. Lo triste es que este principio básico se ha comprendido desde que Walt Disney y sus animadores originales creaban películas. Con Bambi en 1942, Walt Disney enfatizó el realismo y el comportamiento realista de los personajes animales ante sus animadores, incluso al punto de traer ciervos y otras criaturas del bosque al estudio. Los personajes tenían una anatomía realista, moviéndose y comportándose como animales reales. Sin embargo, sus expresiones faciales fueron exageradas para que pudieran expresar emociones como las de los humanos, creando una conexión emocional con el público. Fue a la vez de una belleza impresionante y conmovedora. La versión de 1994 de El Rey León continuó con el legado de la animación de Bambi. Todos los animales se movían como animales, con la musculatura y la fisicalidad de un león, un suricato, un mandril, etc. Pero también podían expresar emociones con claridad en sus rostros y ojos, algo que los animales reales no pueden hacer. Literalmente pudimos ver y leer con emoción la angustia en el rostro de Simba cuando descubrió la muerte de su padre y de inmediato nos compadecimos de él. Algunos, yo no, claro, derramamos lágrimas solo de pensar en esa escena. Yo no lloro, tú sí. El Rey León de 2019 se aferró demasiado al realismo y dejó a los personajes con una peculiar desconexión entre la emoción de la voz, cuando era clara, y los rostros inexpresivos de los animales. Cualquier emoción que sentí, y probablemente tú también, durante escenas clave como la muerte de Mufasa, se derivó de nuestros recuerdos de las emociones de la película original. Zazu fue probablemente el ejemplo más evidente, ya que su rostro no cambió en absoluto, independientemente de lo que se dijera, porque los pájaros no sonríen, fruncen el ceño, etc. Esto limitó el rango emocional de los personajes. Cualquier desviación del comportamiento animal realista en la película de 2019 resultaba extraña e irreal, añadiendo una nota de peculiaridad desconcertante. El segmento "No puedo esperar a ser rey" era aburrido. Los personajes no podían hacer nada comparable a la original. Carecía de la emoción visual y la exageración de la original, ya que el realismo del tono de la película impedía que aparecieran cosas como una torre visualmente interesante hecha de animales. En cambio, obtuvimos un montón de animales realistas corriendo en círculos, cantando con emoción y rostros impasibles. Las deficiencias emocionales de El Rey León 2019 ofuscaron la riqueza de los temas de la historia original. Para una película con una trama tan simple, hay mucho que desentrañar, con alusiones a temas como el poder, la gracia y la responsabilidad. Ese último concepto fue el que realmente me impactó durante mi reciente visionado de la película original de 1994. Tras la muerte de su padre, Simba huyó de las tierras del reino y terminó viviendo una vida de ocio y egoísta, por muy placentera que fuera en aquel momento. Esta filosofía sin problemas le permitió a Simba eludir sus responsabilidades como verdadero rey y ceder al miedo a lo que pudiera ocurrir si regresaba. A medida que nos hacemos adultos, adquirimos cada vez más responsabilidades en nuestras vidas.
Es señal de verdadera madurez cuando podemos asumir las grandes responsabilidades de la vida, como mantener un trabajo, un matrimonio, criar hijos, etc. Estas responsabilidades tienden a hacernos menos egoístas con el tiempo. De hecho, nuestro Creador nos creó para tener este tipo de responsabilidades, desde los primeros seres humanos en el libro del Génesis. Sin embargo, como Simba, a veces nos permitimos evadir nuestras responsabilidades. Tememos asumir las cargas de la adultez porque queremos ser egoístas y vivir una vida sin problemas. Pero nuestras decisiones tienen consecuencias y nada está realmente libre de problemas. La cultura actual, en general, parece compartir el miedo a crecer y a la responsabilidad. Lo veo constantemente caminando por lugares como centros comerciales, donde jóvenes de 20 y tantos años se visten con ropa infantil, como pijamas de adultos, mientras saborean su Starbucks, y la cultura está más que dispuesta a complacer todos sus caprichos. Muchos jóvenes esperan cada vez más para casarse y tener hijos debido a este miedo y aversión a la responsabilidad. Como dijo el rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, y eludir la responsabilidad ha existido desde la existencia de la humanidad. Es una aflicción común a todos, incluso a los héroes de la Biblia. Muchos personajes bíblicos han intentado en algún momento eludir sus responsabilidades, incluso las que les legó el mismísimo Dios Todopoderoso. Moisés intentó convencer a Dios de que no tenía al hombre adecuado para guiar a su pueblo fuera de Egipto. Jonás, literalmente, huyó de la tarea que Dios le encomendó. En el Nuevo Testamento, Jesús contó una parábola sobre un hijo que huyó de sus responsabilidades en el hogar y desperdició su herencia en un estilo de vida hedonista. Fuimos creados para asumir las responsabilidades de la vida, responsabilidades que nuestro Dios nos ha dado. Y cuando intentamos evadirlas, como hizo Simba, todo parece desequilibrarse. Lo asombroso es que Dios siempre parece tener una forma de arreglar las cosas, pero solo si estamos dispuestos a seguir su plan y finalmente a aceptar nuestras responsabilidades. Sin embargo, algunas personas son más receptivas al llamado de Dios que otras. En el caso de Jonás, era tan terco y reacio a cumplir la tarea que Dios le había encomendado, que Dios hizo que una ballena se lo tragara para enseñarle que no podía evadir sus responsabilidades. Dios le dio a Jonás misericordia y la oportunidad de enmendar las cosas. En la parábola de Jesús, el hijo pródigo regresó a casa maltrecho y destrozado por la dura vida que había llevado. Su padre celebró el regreso de su hijo, aunque tenía todas las razones para echarlo de nuevo. Lo que Jesús explicaba era la naturaleza perdonadora de Dios, su inagotable capacidad de no excusar nuestra irresponsabilidad, sino de brindar gracia en esos momentos, dándonos la bienvenida con los brazos abiertos y un corazón alegre. Su gracia y sus nuevas misericordias nos empoderan para ser mejores y querer asumir esas responsabilidades en nuestras vidas. De hecho, cada vez que pecamos y nos oponemos a Dios, nos rebelamos contra su plan para nosotros y eludimos las responsabilidades que nos ha encomendado. Pero, una vez más, Dios tiene una manera de enmendar las cosas, y lo hizo a través de Jesucristo. La misericordia y la gracia que Dios nos mostró y continúa mostrándonos deberían ser más que suficientes para que regresemos a lo que Él ha planeado y aceptemos su voluntad con humildad. Debemos tener fe en que Dios está con nosotros para ayudarnos a sobrellevar las cargas de la vida y hacerlo con alegría y paz. El Rey León de Disney es una obra maestra de la animación moderna, digna de estar a la altura de clásicos animados como Pinocho, Blancanieves y Los 7 Enanitos y Cenicienta. El Rey León de 2019 es una copia vacía, desprovista de toda la esencia y el significado de la original. Es un intento de lucro sin alegría ni alma, simple y llanamente, de injertar las emociones genuinas de la original en nuevas versiones de estos queridos personajes que no pueden transmitir visualmente esas emociones. Si tiene que ver una de estas películas, vea la original de 1994. Es una película superior en todos los sentidos. Al igual que Simba, quizás sintamos el deseo de liberarnos de las responsabilidades de la vida y vivir sin problemas. Pero esa no es la forma en que debemos vivir. Aprendemos a través de la responsabilidad
Y nuestro Creador tiene muchas lecciones que enseñarnos a través de las cargas que llevamos en esta vida, y tenemos la seguridad de Dios mismo de que Él estará ahí para darnos la fuerza y la sabiduría para afrontar estas responsabilidades con un corazón agradecido. El Rey León es una película dramática musical estadounidense de 2019 que es una nueva versión animada fotorrealista de la película tradicionalmente animada dirigida por Jon Favreau, escrita por Jeff Nathanson y producida por Walt Disney Pictures y Fairview Entertainment. La película está protagonizada por las voces de Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfred Woodard, Billy Eichner, John Caney, John Oliver, Florence Kazumba, Eric Andre, Keegan-Michael Key, J.D. McCrary, Shahadi Wright Joseph, con Beyoncé Knowles Carter y James Earl Jones, repitiendo su papel de voz como Mufasa por última vez. La trama sigue a un joven león, Simba, que huye de su reino cuando su padre, Mufasa, es asesinado por su tío, Scar. Después de crecer en el exilio, Simba regresa a casa para enfrentarse a su tío y reclamar su trono. Los planes para una nueva versión de El Rey León de 1994 se confirmaron en septiembre de 2016 tras el éxito de taquilla de las nuevas versiones de Disney como El Libro de la Selva 2016. Favreau se inspiró en ciertos papeles de los personajes de la adaptación de Broadway y desarrolló elementos de la historia de la película original. Gran parte del reparto principal firmó a principios de 2017 y la fotografía principal comenzó a mediados de 2017 en un escenario de pantalla azul en Los Ángeles. Las herramientas de realidad virtual utilizadas en la cinematografía de El Libro de la Selva se utilizaron en mayor medida durante el rodaje de El Rey León. Los compositores Hans Zimmer, Elton John y el letrista Tim Rice volvieron a componer la banda sonora junto con Knowles Carter, quien ayudó a John en la reelaboración de la banda sonora y escribió una nueva canción para la película, Espíritu, que también interpretó. Con un presupuesto de producción de 250 a 260 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas, así como el remake de Disney más caro. El Rey León se estrenó en Hollywood, Los Ángeles, el 9 de julio de 2019 y se estrenó en cines en Estados Unidos el 19 de julio en los formatos Dolby Cinema, Real de 3D e IMAX. La película recibió críticas mixtas de los críticos, y muchos criticaron la falta de originalidad y por ser casi idéntica a la original. Sin embargo, recaudó más de 1.600 millones de dólares en todo el mundo durante su recorrido en cines y rompió varios récords de taquilla, incluido el de convertirse en la película de animación más taquillera de todos los tiempos desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2024, la séptima película más taquillera en el momento de su lanzamiento y la segunda película más taquillera de 2019. La película recibió nominaciones a Mejor Película Animación y categorías de canción original en los 77 premios Globo de Oro y los 25 premios Critics' Choice. También fue nominada en los 73 premios de cine de la Academia Británica y los 92 premios de la Academia, ambos por efectos visuales. Una secuela, Mufasa, El Rey León, una película que sirve tanto como precuela como secuela, fue dirigida por Barry Jenkins y se estrenó el 20 de diciembre de 2024. Trama. En las tierras del reino de Tanzania, una manada de leones gobierna el reino desde la Roca del Rey. Simba, el hijo recién nacido del rey Mufasa y la reina Sarabi, es presentado a los animales reunidos por Rafiki, el mandril, chamán y consejero del reino. El hermano menor de Mufasa, Scar, codicia el trono. Mufasa le muestra a Simba las tierras del reino y le prohíbe explorar más allá de sus fronteras. Le explica las responsabilidades de la realeza y el círculo de la vida, que conecta a todos los seres vivos. Scar manipula a Simba para que explore un cementerio de elefantes más allá de las tierras del reino. Allí, Simba y su mejor amiga, Nala, son perseguidos por un clan de hienas moteadas lideradas por la despiadada Shensi. Mufasa es alertado por su mayordomo, el Kalao Sasu,
y rescata a los cachorros. Aunque decepcionado con Simba por desobedecerlo y ponerlo en peligro a él y a Nala, Mufasa lo perdona. Le explica que los grandes reyes del pasado los vigilan desde el cielo nocturno, desde donde él algún día velará por Simba. Scar visita a las hienas y las convence de que lo ayuden a matar a Mufasa y Simba a cambio de derechos de caza en las tierras del reino. Scar les tiende una trampa a Simba y Mufasa. Atrae a Simba a un desfiladero y les indica a las hienas que ahuyenten a una gran manada de ñus para aplastarlo. Scar alerta a Mufasa, quien salva a Simba e intenta escapar del desfiladero, le ruega su ayuda, pero Scar traiciona a Mufasa arrojándolo a la estampida, donde muere. Scar engaña a Simba, haciéndole creer que la muerte de Mufasa fue su culpa, y le dice que abandone el reino y no regrese jamás. Luego ordena a las hienas que maten a Simba, quien escapa. Sin saber que Simba sobrevivió, Scar le dice a la manada que la estampida mató a ambos, y se presenta como el nuevo rey, permitiendo que las hienas entren en las tierras del reino. Simba se desploma en el desierto, pero es rescatado por dos marginados, un suricato y un jabalí llamados Timón y Pumba. Simba crece con sus dos nuevos amigos en su oasis, viviendo una vida despreocupada bajo su lema Hakuna Matata, sin preocupaciones en suajili. Mientras tanto, Scar intenta convencer a Sarabi de ser su reina, pero ella se niega. Años después, un Simba adulto rescata a Timón y Pumba de una leona hambrienta que resulta ser Nala. Simba y Nala se enamoran, y ella lo insta a regresar a casa diciéndole que las tierras del reino han sido azotadas por la sequía bajo el reinado de Scar. Aún sintiéndose culpable por la muerte de Mufasa, Simba se niega y se marcha enojado. Se encuentra con Rafiki, quien le dice a Simba que el espíritu de Mufasa sigue vivo en él. Simba recibe la visita del espíritu de Mufasa en el cielo nocturno, quien le dice que debe tomar su lugar como rey. Después de que Rafiki le aconseja aprender del pasado, en lugar de huir de él, Simba decide regresar a las tierras del reino. Con la ayuda de sus amigos, Simba se cuela entre las hienas de la roca del rey y se enfrenta a Scar, quien lo avergüenza por su supuesto papel en la muerte de Mufasa. Scar le revela entonces a Simba que él mató a Mufasa. Enfurecido, Simba toma represalias y obliga a Scar a confesar la verdad a la manada. Se desata una batalla entre Simba, sus aliados y las hienas. Scar intenta escapar, pero es acorralado por Simba en una cornisa cerca de la cima de la roca del rey. Scar implora clemencia e intenta engañar a Simba culpando a las hienas de sus acciones. Simba le perdona la vida a Scar, pero le ordena que abandone las tierras del reino para siempre. Scar se niega y ataca a Simba. Tras una breve batalla, Simba lanza a Scar desde la cornisa. Scar sobrevive a la caída, pero las hienas, que lo oyeron traicionarlas, lo atacan y lo matan de un golpe. Tras la desaparición de Scar y las hienas, Simba asume el trono y Nala se convierte en su reina. Con las tierras del reino restauradas, Rafiki presenta el cachorro recién nacido de Simba y Nala a los animales reunidos, continuando así el ciclo de la vida. Reparto de voces. Donald Glover como Simba, un joven príncipe león, hijo de Mufasa y Sarabi, que se convierte en el futuro rey de las tierras del reino. Glover afirmó que la película se centrará más en la infancia de Simba que la película original, afirmando que Favreau se esforzó mucho porque viéramos su transición de niño a hombre y lo difícil que puede ser cuando se ha vivido un trauma profundo. J.D. McCreary como Simba cuando era cachorro. Seth Rogen como Pumba, un jabalí afable que se hace amigo de Simba y lo adopta tras su huida de casa. También se convierte en uno de sus mejores amigos. Rogen declaró: "Como actor, no creo ser el indicado para todos los papeles. Hay muchos para los que no creo ser adecuado, ni siquiera en las películas que estoy haciendo. Pero Pumba era uno que sabía que podía hacer bien". Favreau animó a Rogen y a Billy Eichner, Timón, quienes grabaron sus voces juntos, a improvisar mucho. La elección de Rogen también marcaría la primera vez que Pumba no fue interpretado por Ernie Sabella, quien había repetido el papel en todos los proyectos de Disney en los que el personaje había participado hasta ese momento. Chiwetel Ejiofor como Scar, hermano menor de Mufasa y rival que se apodera del trono.
Ejiofor describió a Scar como más psicológicamente poseído y brutalizado que en la película original. Ejiofor comentó que, especialmente con Scar, ya sea por su voz que transmite cierta confianza o por su agresividad, siempre se sabe que al final interpretas a alguien capaz de cambiarlo todo en un instante con actos violentos atroces, capaces de cambiar por completo la atmósfera de una escena. Alfre Woodard, como Sarabi, compañera de Mufasa, madre de Simba y líder del grupo de caza de leonas. Billy Eichner como Timón, un suricato ingenioso que se hace amigo y adopta a un joven Simba tras su huida de caza. Eichner describió a Timón como físicamente el personaje más pequeño, pero tiene una de las personalidades más grandes y me encanta la combinación de ambas cosas. En cierto modo, interpreté a Timón, como he hecho con muchos de mis personajes, la idea de que puede ser pequeño de estatura, pero tiene un gran sentido del derecho, lo cual siempre es divertido de interpretar. Y que cuando Timón habla y cuando, entre comillas, es gracioso, es muy ruidoso y escandaloso, pero su canto permite ese lado vulnerable, un lado un poco más suave, especialmente en Can You Feel the Love Tonight y otros momentos. Eichner también habló de tener lo que algunos podrían considerar una sensibilidad gay, que aportó al prestar su voz a Timón. John Kani como Rafiki, un sabio mandril que funge como chamán de las tierras del reino y amigo íntimo de Mufasa. Comparando su papel con el de un abuelo, Kani dijo: Rafiki nos recuerda a todos a ese sabio pariente tan especial. Su sabiduría, humor y lealtad a la dinastía Mufasa es lo que nos llena de cariño. Siempre está alegre y con chistes ingeniosos como lecciones de vida y supervivencia. John Oliver como Sasu, un Kálao que sirve como mayordomo del rey de las tierras del reino. Hablando de su papel, Oliver dijo: Creo que Sasu es básicamente un pájaro al que le gusta la estructura. Solo quiere que las cosas sean como deben ser. Creo que hay ecos británicos ahí porque tendemos a priorizar la estructura en lugar de tener una reacción emocional ante cualquier cosa. Beyoncé Knowles Carter como Nala, la mejor amiga de Simba, y posteriormente su compañera y reina de las tierras del reino. Según Favreau, el personaje tiene un papel más importante que en la película original. Shahadi Wright, Joseph como Nala de cachorro. Joseph repite su papel de la producción de Broadway. James Earl Jones interpreta a Mufasa, padre de Simba y rey de las tierras del reino, al comienzo de la película. Jones retoma su papel de la película animada original de 1994. Según Favreau, sus diálogos se mantienen prácticamente iguales a los de la película original. Florence Kazumba, Keegan Michael Key y Eric André prestan sus voces a Shenzi, Kamari y Azizi, la matriarca del clan de las hienas moteadas y sus dos lugartenientes, quienes unen fuerzas con Scar para matar a Mufasa. Taquillas. El Rey León recaudó $543.6 millones en Estados Unidos y Canadá y $1.113 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.657 millones. $53 millones provinieron de IMAX. Mi relación con El Rey León, el clásico animado de Disney de 1994, ha sido bastante turbulenta a lo largo de los años. Sabía que era una gran película, pero ese hecho a menudo se veía eclipsado por su excesiva difusión en la conciencia pública, hasta el punto de que parecía no haber ningún ámbito cultural donde la película no tuviera eco. El hecho de que mi hermana, que en aquel momento tenía 7 años, reprodujera El Rey León una y otra vez en nuestra casa, también contribuyó a mi ambivalencia hacia la película. Para preparar esta reseña, volví a ver la película original el día antes de ver el nuevo remake de acción real.